Buenas noches, muchachos. Firman, audio, video. Buenas noches, profe. Profe, buenas noches. Excelente. Noches, profe. Fuerte y claro. Sí, señor. Hoy continuamos con la clase de Derecho Disciplinario. Ya está el doctor aquí conectado. Doctor, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cuántas más hay, profe? Señor. ¿Cuántas clases? Vamos a mirar con el doctor. ¿Listo? Doctor, ¿qué más? Quedo pendiente para cerrar micrófonos. La sala es toda suya. ¿Ya puedo compartir pantalla? Perfecto, Señor. perfecto. Bueno. Ayer quedamos... buenas noches, muchachos, buenas noches. Noches, profe. Vuelvo al departamento. Ayer quedamos en las faltas disciplinarias, ¿no? Hacemos un breve repasito. Espérenme, ya busco acá la ley. Profe, artículo 46, faltas graves. Dice, son faltas graves. Numeral 1, impedir a cualquier persona la grabación por cualquier medio tecnológico de información y comunicación de los procedimientos de policía sin justificación legal, encontrándose en servicio o acceder o manipularlos para eliminar su contenido. Bueno, esta es muy frecuente, la vemos todos los días en redes sociales. Todos los días se publican uniformados que le arrebatan el celular al ciudadano cuando está grabando. Pareciera que no hubiesen leído este articulito. ¿Listo? Gracias, profe. Excelente. Excelente ahí por la colaboración. Bueno, entonces, impedir a cualquier persona la grabación de los procedimientos. ¿Qué es lo que pasa en la práctica? He escuchado a muchos uniformados en estos videos en redes sociales que le dicen al ciudadano, es que usted está interfiriendo en un procedimiento policial, usted no puede grabar. ¿Será que esa apreciación de ese uniformado es correcta? Por supuesto que no. Aquí el numeral 1 es muy claro. Usted como policía no se puede oponer bajo ninguna circunstancia a que el ciudadano grabe un procedimiento, a no ser que estemos hablando de temas de la intimidad de terceros, no del uniformado, sino de terceros. Puede ser el ejemplo que se graben a menores de edad, escenas obscenas, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Que se vean afectados los derechos fundamentales en cuanto a la intimidad. Pero con respecto al uniformado o los uniformados o cualquier servidor público, no existe ningún impedimento para que se grabe el procedimiento. Y esto obedece a un principio establecido en el CEPACA, ¿sí? Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, principio de publicidad. Todas las actuaciones de los servidores públicos son eso, públicas. Por ende, no existe un argumento jurídico o legal para que un policía le diga a un ciudadano que no puede grabar y que le quite, le arrebate el celular y es más, sea tan atrevido de ingresar a las aplicaciones del celular y eliminar los videos que se han grabado o destruir el equipo. Eso es falta grave. ¿Cuál es la sanción para la falta grave? Suspensión. ¿De cuánto? Mínimo 1 año. He visto sanciones de 1 año de suspensión por esta conducta. ¿Listo? Pasemos a la siguiente. No, esta no es tan relevante. Sigamos al numeral 3, 4. Tratar o someter a malos tratos a los superiores, subalternos, compañeros, servidores públicos u otras personas
en forma descortés e impropia o emplear vocabulario soez. Bueno, este numeral es muy problemático. Hay muchos uniformados que han sido investigados por una falta grave porque el artículo es muy ambiguo, ¿sí? Es decir, no hay una definición exacta de qué es lo descortés. Eso depende mucho del lenguaje, depende mucho también de la expresión corporal, porque, por ejemplo, para lo que un costeño es jovial, para una persona del interior puede ser descortés o soez. Por poner un ejemplo sin discriminar ni ser regionalista ni nada por el estilo, sino simplemente por poner un ejemplo. Para lo que, por ejemplo, para un costeño es algo de recocha o es algo jovial, para una persona del interior puede ser una agresión verbal, algo descortés, algo soez. Entonces es muy relativo el vocabulario que se implemente. Depende mucho de la idiosincrasia del uniformado, ¿sí? Porque hay personas que se sienten aludidas con X palabras y hay otras que les da lo mismo, que no les afecta, que les parece súper normal. Para lo que para un paisa, por ejemplo, es algo normal. Hablemos de una palabra que en otras regiones puede ser soez, digámosla con nombre propio, gonorrea. Para los países es algo normal. Gonorrea, gonorrea, gonorrea incluso es sinónimo de amistad. Hey, gonorrea. ¿Sí o no? Uno llega a Medellín y por todos lados escucha esa palabra y le dice a un paisa gonorrea y no se ofende. Pero dígale usted gonorrea a una persona de otra región del país. Es una palabra soez, es una palabra descortés, lenguaje inapropiado. Entonces mire que aquí cuando se haga la defensa se debe tener en cuenta ese aspecto, ¿cierto? Y la norma es muy ambigua. Vuelvo y lo repito, lo que para unos es grosería, para otros tal vez no lo es. Entonces ahí la norma se quedó corta y depende ya de la defensa que ejerza el policía, ¿sí? O de la connotación que se tenga, porque es que hay muchas palabras que uno las dice con un sentido, ¿cierto? Por ejemplo, la palabra marica. Entre policías se menciona mucho la palabra marica, ¡ay, marica, ¡ay, marica, ¡ay, marica! Pero de pronto usted le dice marica a alguien que se siente aludido y dice que es que lo está insultando porque le está diciendo que le gustan las personas del mismo sexo, por ejemplo, porque puede ser una connotación que se le da a esa palabra. Entonces, es muy relativo y depende de la defensa que se ejerza. Pasemos al siguiente numeral 4, por favor. Proferir en público o mediante el uso de medios sociales, prensa o cualquier otro medio tecnológico expresiones injuriosas o calumniosas contra la institución, personas naturales, jurídicas o servidores públicos. En esta está incurriendo mucho los policías y ni siquiera se están percatando. He visto, sobre todo en la red social TikTok, uniformados que cazan peleas. En estos días veo una pelea que cazó un señor subintendente activo con un señor patrullero retirado. Y en esas redes sociales se dicen, mejor dicho, hasta de que se van a morir. Entonces, mire que aquí el numeral es claro. Injuriosas, calumniosas, ¿sí? Que afecten la buena honra, el buen nombre de esa persona. Es falta disciplinaria grave, cuya sanción es una suspensión. Para que lo tengan claro, ¿no? Este uso de las redes sociales, por Dios, hay que tener mucho cuidado. Si la policía de verdad hiciera un ejercicio serio, o la inspección general de la policía mejor, hiciera un ejercicio de hacer un sondeo por las redes sociales y sancionar a aquellos policiales que malutilizan estos medios tecnológicos, yo creo que la mitad de los uniformados saldrían sancionados. La mitad de los uniformados saldrían sancionados, porque sacan unas ridiculeces en TikTok que lo único que hace es quedar mal a la institución policial. O sea, eso no genera autoridad, eso no genera respeto, no inspira a la ciudadanía, por el contrario, ofende. O sea, el ciudadano siente que le está pagando, que de sus impuestos le están pagando el sueldo a un policía para que grabe videitos chimbos en TikTok, por ejemplo. Entonces,
para que tengan mucho cuidado con este tema. Numeral 5. ¿Quién lo lee, por favor? Realizar actos tendientes a ocultar la identificación dispuesta por la institución en los uniformes, vehículos o accesorios o presentarse sin ella al servicio. Ojo que aquí es otra polémica que se ha generado también por redes sociales, porque he visto unos videos absurdos, ridículos, donde cualquier parroquiano le dice al policía que identifíquese y hasta le exige la cédula y le exige el carné. Y yo digo, hombre, por Dios, ¿cómo así? Si yo voy a realizar un procedimiento en un espacio privado, como lo es una vivienda, y yo voy a realizar, por ejemplo, un allanamiento, ahí sí yo me identifico. Fulanito de tal, este es mi carné, mi número de cédula, esta es mi placa y esta es la orden de allanamiento. Pero si estoy realizando un procedimiento en un espacio público, mi identificación es primero que todo mi uniforme. Segundo, el número del vehículo automotor que pertenece a la institución. Tercero, la placa del vehículo automotor que estoy tripulando. Cuarto, el nombre y apellido que aparece en mi uniforme, es decir, en el tarjetero. Mi número de placa. Entonces, si un ciudadano quiere identificarme, claro que sí, aquí está mi número de placa, aquí está mi nombre completo, se lo digo verbalmente, si es el caso le digo el número, pero que pasarle el documento a un ciudadano, o sea, el mundo al revés. El mundo al revés. Este tema de los veedores, un poco, ¿no? De gente que cualquier parroquiano se autoproclama veedor y entonces se cree con la autoridad de ridiculizar al policía. En redes sociales lo vemos todos los días, procedimientos todos los que usted quiera, donde estos personajes prenden la cámara de un celular y empiezan a ridiculizar al policía, pero eso no es lo lamentable ni lo criticable. Lo lamentable y lo criticable es que el policía lo permita, que permita que cualquier ciudadano lo intimide con 2 o 3 artículos. Es más, que realice imputaciones deshonrosas. Hay unos que se atreven a llamar a los policías corruptos, se atreven a llamarlos asesinos. Si usted es un ciudadano, y bien es cierto que por allá la Corte Constitucional saca una sentencia que a mi modo de ver, con el respeto que se merece esa corporación, pero pienso que está más dirigida por las animosidades personales de los magistrados que la emitieron que por verdaderamente los fundamentos jurídicos de la Corte Constitucional, donde dice que se puede permitir que al policía se le grite, se le escupa, se le digan groserías, que porque eso está bajo el amparo del derecho a la protesta. Nada más absurdo y ridículo, y solo pasa en Colombia, por Dios. ¿Cómo así que un policía puede ser escupido y le pueden decir groserías simplemente porque hay unas personas que están marchando, por el motivo que sea, y así tengan o no la razón por las marchas que están realizando? Eso no se puede permitir. Pero lo más lamentable es que salgan directivos de la policía a apoyar esa tesis, cuando deberían rechazarla. Pero a lo que voy es, si usted a un ciudadano en la calle le dice asesino, captúrelo. Captúrelo. Si a usted un ciudadano en la calle le dice corrupto, captúrelo. Porque si ese ciudadano no le logra probar a usted que usted es un asesino o que usted es un corrupto, está incurriendo en un delito. Está incurriendo en un delito, claramente. Realizar imputaciones deshonrosas a un servidor público, nada menos. Es que en Colombia como que hemos perdido la connotación de servidor público y de autoridad pública. En otros países el policía solo hace 3 llamados. Stop. Si el delincuente se acerca por segunda vez le dice stop, le saca el arma y le apunta. Tercera vez stop y el delincuente se acerca y dispara. Pero en Colombia cogen al policía, lo arrastran entre 5 o 10 delincuentes, lo apuñalan y no pasa nada. Y no pasa nada. ¿Pero por qué es? Porque primero que todo hay un miedo a proceder. Un miedo infundado, entre otras cosas.
Porque si usted conoce la norma, si usted conoce la ley, lo que estamos haciendo acá, por eso los felicito a ustedes que se están preparando, que están estudiando, que están haciendo las cosas a conciencia. El crecimiento como profesionales que van a tener es importante y va a repercutir en sus vidas, téngalo por seguro. Téngalo por seguro. Si a usted en la calle alguien le dice delincuente, le dice corrupto, le dice asesino, captúrelo, sin dudarlo, captúrelo y póngalo a disposición. Porque ese parroquiano que abre la boca sin pensar, sino que habla desde lo visceral, desde el odio, desde el rencor, le tiene que comprobar usted en un estrado judicial que usted es un asesino y que usted es un corrupto. Y las cosas funcionarían de otra manera. ¿Listo? Pasamos al siguiente numeral. Numeral 7. Utiliza, Perdón. 6, perdón. Utilizar el uniforme policial en actividades fuera del servicio o a través de los medios sociales, contrariando los reglamentos u órdenes institucionales. Lo acababa de mencionar. Esos videitos chimbos en TikTok, en Facebook, historias en Facebook, reels en Facebook, en TikTok, en Instagram. Vuelvo y lo repito, sin el ánimo de discriminar, pero lo que más se ve con frecuencia son las femeninas, realizando unos videos realmente que rayan con la estupidez. O sea, si usted tiene ínfulas de influencers, de esos que se hacen famosos publicando estupideces, hágalo sin el uniforme. Pero ¿qué sentido tiene? Yo me pregunto qué pasará por la mente de una femenina uniformada de la Policía Nacional que hace este tipo de videos en redes sociales. Está haciendo quedar en ridículo a más de 180.000 hombres y mujeres que día a día exponen su vida y su integridad física, que sudan el verde oliva, que realmente hacen patria. Y una uniformada femenina, con ese tipo de videos, está desprestigiando ese trabajo tan valioso de miles de uniformados. Criticable desde todo punto de vista. O sea, yo no creo que haya un solo ciudadano colombiano que vea con buenos ojos eso. Yo no creo que haya un solo ciudadano colombiano que diga, oiga, la policía qué autoridad inspira, qué respeto inspira, verdaderamente cumplen sus deberes funcionales. Son héroes de la patria, con esos videitos ridículos y absurdos. Con los auxiliares de policía está pasando mucho. Y pienso yo que la inspección de la policía se ha demorado en tomar medidas al respecto. Porque es que si bien es cierto que usted viene solo a prestar servicio y que lo hace de manera voluntaria, eso no quiere decir que usted pueda venir a ridiculizar y a dejar por el piso la imagen de una institución tan prestigiosa como lo es la Policía Nacional. Porque la institución en sí misma no es mala. Malo mucha gente que la ha dirigido en forma indebida y muchas personas que portan el uniforme transitoriamente y la hacen quedar mal. Pero la institución a lo largo de la historia, más de 100 años de historia que tiene, es una institución de honor, de hombres y mujeres con mucho valor. Y estos videitos ridículos en TikTok, se ha demorado la inspección general para tomar medidas y cartas en el asunto. Porque ¿quién me dice a mí que este numeral no se le puede abrir un proceso disciplinario a un auxiliar? Y la norma dice, bueno, la sanción es suspensión, al auxiliar le vale forro porque como va a salir a la calle. Bueno, pero como cuando la sanción no se puede cumplir, y esta es una aclaración, ojo que esto es pregunta de examen. Cuando la sanción consiste en suspensión y la suspensión no se puede ejecutar porque el uniformado ya fue retirado, esta suspensión se convierte en una multa equivalente al tiempo que dura suspendido el uniformado. Es decir, si lo suspenden 6 meses, pero ya salió del prestar del servicio porque se retiró, o porque era un auxiliar y ya se le cumplió el tiempo, o porque era un profesional y se retiró y la sanción le salió después, se convierte en una multa. Y entonces paga los 6 meses.
6 por 3, 18 milloncitos que debe consignar a favor de la institución. ¿Listo? Pasemos al siguiente. Presentarse al servicio bajo los efectos de bebidas embriagantes o cualquier otra sustancia que produzca dependencia física, psíquica, o no permitir la realización de las pruebas físicas o clínicas para su determinación. Bueno, aquí yo tengo una discrepancia al respecto. O mejor, dos discrepancias. Número uno, considero yo que este artículo es inconstitucional. ¿Por qué? Hay una jurisprudencia que habla al respecto de las bebidas embriagantes y el consumo de sustancias que produzcan dependencia física y psíquica respecto de los servidores públicos. Entonces, en esa jurisprudencia dice algo como que, en términos sencillos, que si ese estado de embriaguez de ese servidor público no afecta sustancialmente el servicio, no constituye falta disciplinaria. O sea, si un servidor público llega con sus politas, pero cumple sus funciones que le impone el manual de funciones, no hay problema. Si un servidor público llega con sus politas y eso no afecta las relaciones interpersonales con su entorno laboral, no pasa nada. Ah, bueno, pero y entonces si es policía así, volvemos a lo mismo. ¿Por qué la diferencia en el trato? Cualquiera diría, ah, no, porque es que es muy diferente ser policía a ser, por ejemplo, estar en una oficina. Pero hay cargos públicos que son muchísimo más peligrosos que ser policía, por ejemplo. Muchísimo más peligrosos. Figúrese usted, por ejemplo, ¿cómo se llama? El maquinista que opera maquinaria pesada en una obra pública. La peligrosidad. Y así por el estilo, hay muchos ejemplos. Segundo aspecto por el que considero que es inconstitucional. Dice, no permitir la realización de la prueba física o clínicas para su determinación. ¿Dónde queda la libertad de culto del uniformado? Yo no me quiero dejar pinchar, no me quiero dejar sacar sangre. Mi piel es sagrada. Ni dermis ni epidermis. Y se está aplicando en los procesos disciplinarios, sí, que no se va a hacer la prueba, ábrale proceso disciplinario por la segunda partecita, numeral 7. Pasamos al siguiente, omitir la colaboración necesaria a los servidores del Estado. Ojo, que aquí con esta también se abusa, y abusan mejor los integrantes de otras entidades. Una consulta respecto al artículo anterior. Un ejemplo, si uno ingresa a una religión que le prohíbe la medicina y esas cosas, yo creo que por ahí se puede salir uno. ¿Que le prohíbe qué, perdón? Y consumir medicamentos, que inyectarse y ese tipo de cosas. A Sí, una prueba así de sangre, sí, se mete uno por ahí por la libre religión de culto que se lo prohíbe. Justamente a eso me refería, sí. Justamente. ¿En cuál íbamos? Omitir la colaboración necesaria a los servidores del Estado cuando se les deba asistencia o apoyo en el ejercicio de sus funciones. De esta abusan no en la institución, sino otras entidades. ¿Por qué? Por ejemplo, una inspección de policía. Manda un oficio a la estación de policía o muchas veces hace una llamada. Hey, señor comandante de estación, necesito que me colabore con tantos uniformados. Y por ejemplo hay deficiencia personal y no se puede cumplir eso. O el uniformado está en otro procedimiento y el comandante, por correrle al inspector de policía o al alcalde, sí, ya se los envío, dejen lo que están haciendo y diríjanse hacia tal punto. Y por ir a cumplir esa función, esa orden, que no se debe cumplir si no se cuenta con los medios necesarios, porque volvemos a la misma premisa jurídica de la que hemos hablado durante todas estas clases. Nadie está obligado a lo imposible.
El policía no puede ser omnipresente, es decir, estar presente a la vez en dos partes o más. O chiflo o canto, una de las dos. Pero las dos no puedo, es imposible. ¿Cierto? Entonces, fiscalías, inspecciones de policía, personerías municipales, comisarías de familia, etcétera, 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 abusan y compulsan copias a diestra y siniestra. Caso de la vida real, una señora comisaria de familia de un municipio muy pequeño de Colombia, de los más pequeños, tiene la costumbre de arbitrariamente conducir a las personas con apoyo de la policía. Entonces, por ejemplo, va un parroquiano a una audiencia de conciliación por alimentos y el parroquiano en medio de la diligencia decide salirse y dice, no, esto no es justo. Esta señora comisario está loca, está poniendo una cuota de que de 1 millón de pesos y yo ni siquiera me gano el salario mínimo, ¿de dónde voy a pagar eso? Yo no quiero conciliar y me voy. Entonces esta señora, con ínfulas de Dios, entonces asume que eso no lo puede hacer el ciudadano, que no se puede retirar y pide apoyo de la policía, que nuevamente lo conduzcan hacia la comisaría. Primero que todo, esa señora es una arbitraria, es un funcionario público que se le deben abrir varios procesos disciplinarios, porque nadie es obligado en una diligencia de conciliación, es voluntad de las partes. ¿Sí? La comisaría de familia ejerce actividades netamente de conciliador, pero esta señora actúa como si estuviera en un régimen por allá de la época de la Inquisición. Y entonces los policías muchas veces, por desconocer la norma, le corren a la comisaria y cometen esas acciones. Arbitrariedades de todo punto de vista, porque, no, que es que la señora comisario lo dijo, señor policía, es que usted no tiene placa, no tiene cédula, usted no pasó por un claustro educativo, tiene un técnico profesional en servicio de policía, usted es autónomo para tomar la determinación, mucho más cuando se trata de autoridades ajenas a la institución policial. Si usted, cuando un comandante le da órdenes que usted considera que no se deben cumplir a la luz de la norma, usted está facultado para hacerlo. ¿Cuánto más de otras dependencias? Usted debe apoyo, no subordinación, que es muy diferente. Apoya, si se puede. No es que tiene, no. Momentico. Si podemos, la apoyamos con mucho gusto. Pero si no tenemos los medios, pues no podemos apoyarlo. Pase los informes que usted quiera, que nosotros pasaremos los nuestros. Sencillo. Sí, pero entonces muchas veces el policía se atemoriza y muchas de las veces va y se allana en el proceso disciplinario y dice, sí, es que yo omití hacer apoyo, cuando no debe hacerlo. O sea, no tiene por qué ir a apoyar si no tiene los medios, si no tiene la forma. Nadie está obligado a lo imposible. Listo, pasamos al siguiente. Incumplir, modificar, desautorizar, eludir o ejercer con negligencia o tardanza o introducir cambios sin causa justificada a las órdenes o instrucciones que afecten la finalidad constitucional o legal de la Policía Nacional. Listo, esa está clara, incumplir órdenes, pero ojo, ¿qué tipo de órdenes? Siempre y cuando la orden sea legítima, es decir, que esté aprobada por la ley, por los reglamentos internos. No es cualquier tipo de orden, no. Netamente que tenga que ver con el servicio. Pare de contar. Siguiente. Asignar al personal con alguna limitación física o psíquica prescrita por autoridad médica institucional competente servicios que no esté en condiciones de prestar. En esta sí que incurren muchos comandantes, pero los procesos disciplinarios por esta causa brillan por su ausencia. ¿Cuándo pasa esto? En las diferentes unidades policiales, invocando una circular, resulta que están llamando a los policías que se encuentran con incapacidad total a que tienen que pernoctar en las instalaciones policiales donde se encuentran laborando. Primero le dicen, si usted quiere salir de la jurisdicción, tiene que pedir un permiso al comandante del departamento o al comandante de la metropolitana. ¿Sí o no? Y a libre albedrío este señor comandante dice sí o dice no, como un dios. O sí, váyase para la casa y pase su incapacidad ya, o no, usted se queda en la estación, no le autorizo. ¿Cierto? ¿Qué está pasando ahí?
ese señor oficial, del grado que sea, coronel, general, sin importar el cargo, no importa si es comandante de departamento, de metropolitana, de regional, no importa, está poniendo su potestad por encima de un concepto médico científico. Porque si un médico o un grupo médico determinó que ese uniformado no era apto para el servicio y que por ende estaba con excusa total, ¿bajo qué criterio este señor comandante le ordena que se debe quedar en las instalaciones policiales? Número 1. Y eso es una falta disciplinaria, ¿no? Eso es una falta disciplinaria. De pronto más adelante la vamos a ver. Cuando el comandante da órdenes en contra de prescripciones médicas. Número 1. Número 2. ¿Para qué carajos quiere ese señor oficial a ese policía que está incapacitado en una estación de policía? ¿Para qué? Me pregunto yo. Si no puede prestar el servicio. Si ya un médico le dijo, no, es que el hombre no puede. Está limitado de sus extremidades inferiores, de sus extremidades superiores. Tiene un problema psíquico. Está incapacitado totalmente. ¿Para qué carajo lo quieren en esa estación? Con esa actuación están poniendo en riesgo la vida del policía y su integridad física. Supongamos que a esa estación le hagan una sonada. ¿Cómo se defiende ese policía si para empezar no tiene armamento? ¿Cómo se defiende ese policía si ni siquiera puede valerse por sí mismo? No estoy exagerando. Conozco casos, patrulleros con fracturas en extremidades inferiores, en accidentes de tránsito en el servicio, y los hacían quedarse en las estaciones, y estaciones de orden público, que es lo más grave. Estoy llevando un caso de un proceso disciplinario de un señor patrullero donde una señorita teniente efectivo le ordenó que en el término de la distancia se presentara en la estación de policía, porque el comandante del departamento no había autorizado pasar la excusa total en su lugar de residencia, cuando se encontraba a más de 1000 kilómetros de distancia y en plena temporada de plan pistola. O sea, unas órdenes realmente de personas que no hacen un ejercicio de raciocinio elemental. Y en ese proceso disciplinario le vamos a compulsar copias a la señora teniente efectivo, porque es que eso es una orden que está en contravía de lo dispuesto por un médico. Puso en riesgo la vida del policía, primero, ponerlo a trasladarse más de 1000 kilómetros en pleno plan pistola. Segundo, ¿para qué lo quería en una estación donde recurrentemente habían tomas de la subversión, temas de orden público, poniendo en riesgo su vida y su integridad física? Qué pena, ahí lo interrumpo, profe. Cuando en el caso total son órdenes firmadas por un comandante de departamento, ¿ahí qué? Por eso le digo, comando, no importa el grado que tenga el señor comandante, ni el cargo. Puede ser coronel, puede ser general, puede ser J1, pero no puede contrariar de ninguna manera lo estipulado por un médico. No puede poner en riesgo la vida de un policial de esa manera. Por sí. Listo, continuamos. Entonces, estábamos hablando de las... Listo, pasemos al siguiente numeral entonces. 11. Impedir, incitar, inducir o coaccionar al público o al personal de la institución para que no formulen reclamos cuando les asista el derecho o para que no presenten quejas o denuncias cuando estén en el deber de hacerlo. Está más que clara, ¿no? Esa no merece mayor explicación. Cuando usted como uniformado le dice al público, oiga, no, hombre, no ponga la queja. O utiliza cualquier medio, atemoriza a la persona, ¿sí? O ejerce algún tipo de constreñimiento o vicio en el consentimiento para que no se inicien las acciones jurídicas pertinentes. Numeral 12. Incitar, inducir o coaccionar al público o personal de la institución para que formulen quejas o presenten reclamos infundados. En esta incurren muchos policiales. ¿Cuál es el caso de la vida real? Un caso por el que está destituido un policía, un señor subintendente.
Entonces es inducir a una persona para que formule quejas o presente reclamos infundados. El casito es el siguiente. El señor subintendente tiene su pareja con la cual tuvo un hijo, nunca han vivido, simplemente tienen un hijo. El señor subintendente sale de permiso, se desplaza más de 500 kilómetros de distancia para ir a visitar a su hijo. Efectivamente ingresa a la vivienda donde está la persona con la que tuvo el hijo. Allí tienen una discusión porque la chica, en un descuido del policía, le revisa el celular y encuentra imágenes con otras mujeres y pues obviamente reacciona. Le hace el reclamo, viene la discusión, el policía decide retirarse del lugar, decide dar por terminada esa relación sentimental y se retira del lugar. La señorita empieza a escribirle rogándole al policía que vuelva. El policía no vuelve. Entonces, en un mensaje le envía y le dice: o usted vuelve o yo me le tiro la carrera en la policía. Y el policía le dice: haga lo que quiera. Yo no voy a volver. Usted está loca. Acto seguido, esta persona se dirige a una estación de policía cercana y pone una queja por maltrato intrafamiliar. Y le dice, le echa todo un cuento, le cuenta toda una historia a un señor intendente que se encuentra en la oficina de atención al ciudadano. Y el intendente hace las veces de psicólogo, la consuela y le dice: oiga, póngale una queja a ese patrullero. Venga, yo le ayudo a redactar el informe. Y pasan el informe. Pasan la queja y le anexan los pantallazos a la queja de las conversaciones donde él le dice que está loca, que bueno, cantidad de cosas. Ahora, en el proceso disciplinario, se le da trámite al proceso disciplinario y resultado de la operación, el subintendente destituido, con inhabilidad de 10 a 20 años para ejercer cargos públicos. En este momento está por fuera de la institución. No hay más pruebas, no hay dictamen de medicina legal, no hay testimonios porque nadie vio, solo pasó entre los dos. Esta persona, es decir, la señora, al ver la gravedad de lo que había ocurrido, se retracta 2 veces. Una vez ante la notaría va a ir a una declaración juramentada donde dice: no, eso no pasó así, nunca me agredió, no hubo lesiones. Posteriormente se retracta en el mismo proceso disciplinario. Sin embargo, ese testimonio no es tenido en cuenta. Y el policía retirado, destituido. Entonces, ese señor intendente, donde llegue a tener éxito el proceso, se va a ver inmerso en un problema grande. Porque acuérdense de la acción de repetición, ¿no? Cuando una persona interpone una demanda en contra del Estado para que le repare unos daños y perjuicios, el Estado puede repetir en contra del funcionario que propició ese daño a través de la acción de repetición. Y puede recaer la responsabilidad sobre el uniformado. Que si eso pasa, sí pasa. Cuando se produce un daño y se logra determinar dentro del proceso que ese daño se dio por la acción o la omisión de un uniformado, viene la acción de repetición. ¿Listo? Pasemos al siguiente numeral. Incurrir en la comisión de la conducta descrita en la ley como contravención o comportamiento contrario a la convivencia. Esa la hemos hablado todos estos días. Recuerden que les dije que no estaba de acuerdo, que me daba risa con el principio de proporcionalidad descrito en la norma, porque lo más desproporcional es la norma. Ayer o antier, cuando vimos esa comparación entre las sanciones que le imponen a todos los servidores públicos por el Código Disciplinario General y el Código Disciplinario Policial, la diferencia tan abismal que hay. Y esta es otra desproporción, porque en nada afecta al servicio que un policía en vacaciones incurra en una contravención. Por ejemplo, subirle el volumen al equipo de sonido. ¿Qué tiene que ver eso con el servicio? Nada. ¿En qué afecta al servicio? Nada. ¿Afecta al deber funcional? No. ¿Es una afectación sustancial? No. O sea, ¿es de gran connotación o repercusión? No. ¿Se transgrede o se soslaya el cumplimiento de los fines del Estado? No. Pero ya depende de la defensa en cada proceso para que lo tengan en cuenta.
Numeral 14. Emplear para actividades del servicio personas ajenas a la institución sin la autorización debida. Eso sí que está supremamente claro. No amerita explicación alguna. ¿Cómo vamos hasta ahí? Preguntas, por favor. ¿Sí me están escuchando? ¿Les cogió el sueño? ¿Cómo vamos? Por una pregunta. Sí, señor, estamos escuchando. De a uno, por favor, para que nos comprendamos. Profe, buenas noches. Buenas noches. Una pregunta, ¿bajo qué argumento o en qué se basó para destituir a ese subintendente del caso ese de la que no quería estar más con la pareja sentimental? O sea, ¿bajo qué argumento dio para tanto? Se tuvo en cuenta los informes presentados por el señor intendente, se tuvo en cuenta la declaración, la ampliación de la declaración rendida por la supuesta víctima, y se desestimó el resto de pruebas. O sea, eso es una decisión totalmente arbitraria porque, primero que todo, hay un defecto fáctico por indebida valoración probatoria. Porque a pesar de que esta señora se retractó, el juez disciplinario no tuvo en cuenta eso. Y no solo de primera, sino de segunda instancia también. A mi modo de ver, hubo un error en la defensa. Yo en este momento estoy defendiendo al policía después de que lo destituyeron. En su momento, pues tuvo su defensa, pero la defensa es un señor oficial retirado, cuyo argumento de defensa era que era muy amigo del sustanciador de esa oficina de control disciplinario y que todo se iba a arreglar, que no había problema. Pero argumentos jurídicos, argumentos probatorios, muy pocos se presentaron, no se alegó el tema de la ilicitud sustancial del que hemos hablado acá, no se aportaron pruebas contundentes que demostraran la inocencia, no se hicieron unos alegatos precalificatorios contundentes, tampoco se hicieron descargos que incluyeran argumentación jurídica y probatoria suficiente, tampoco se hicieron alegatos de conclusión y la apelación de la sentencia de primera instancia fue muy paupérrima. Resultado de la operación, el policía destituido. O sea, le violaron los derechos a la defensa. O sea, no hubo... Eso es uno de los argumentos que estamos esgrimiendo ante el juez contencioso administrativo para que reverse ese acto administrativo y reintegre el policial. Porque no se tuvieron en cuenta pruebas, primero que todo. Pruebas que se aportaron por el uniformado. Segundo, se hizo una indebida valoración del material probatorio que reposaba dentro del expediente. ¿Sí? Tercero, hubo arbitrariedad en el debido proceso porque algunas actuaciones no fueron notificadas en debida forma. Entonces, hay muchas irregularidades y esperamos que prosperen. Porque yo me imagino que siendo las cosas así, cualquier persona va y dice, no, el patrullero X le interpone una queja. Y ustedes ya le creen a la persona sin tener en cuenta qué pruebas tiene esa persona por lo que está juzgando. Usted se sorprendería la cantidad de sanciones disciplinarias que hay en este momento por casos como los que usted está planteando. Hoy, justamente hoy, me llegó una resolución donde destituyeron a un patrullero en un proceso disciplinario porque una ciudadana venezolana afirma que el policía le pidió dinero. Pero no hay pruebas, no hay videos, no hay grabaciones, no hay testigos. El único testigo que hay es un uniformado y dice que él nunca vio que se hubiese entregado o solicitado dinero. O sea, el testimonio es a favor del uniformado, sin embargo no se tuvo en cuenta. ¿Sí? Muy grave. Y destituido. Listo, profe. Imagínese. Listo, profe, gracias. Pero ¿por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso? Porque en este caso, en los dos casos, bueno, en el uno, pues sí nombró un abogado, pero lastimosamente el abogado no ejerció la buena defensa. La defensa influye mucho. Y en el otro, el policía no ejerció la defensa, es decir, no contrató a un profesional del derecho, se confió, pasó unos informes, muy convencido, yo no le he pedido plata a nadie, no hay pruebas de nada, aquí no me pueden sancionar, esto lo tienen que archivar, se relajó y ya, destitución. Pasemos al siguiente numeral, por favor. Numeral 15.
o no adoptar las medidas necesarias para la comparecencia del personal o diligencias judiciales o administrativas. En esta incurren mucho los comandantes. Ya acuérdense que cuando digo comandantes hablo desde subintendente hasta general. Un señor subalterno del grado que sea. Mi capitán, necesito permiso porque tengo una conciliación para los alimentos con mis hijos. Ah, eso no tiene nada que ver con la policía, a mí no me hable de eso, usted no tiene permiso. Chao. Váyase para el cuadrante. Cuando pase eso, redacten 4 rengloncitos y pasen el informe. Aquí está, mire, numeral 15, impedir o no adoptar las medidas necesarias para la comparecencia del personal a diligencias judiciales o administrativas. Ahí no le dice que si son personales o que tienen que ver con el servicio. Diligencias judiciales o administrativas, pare de contar, de la índole que sea. Entonces he visto casos donde policías que están involucrados en procesos civiles, por ejemplo, procesos de sucesión, procesos laborales, o donde están, por ejemplo, como testigos dentro de un proceso en ámbitos del desarrollo particular, no de uniformado. ¿Sí? Situaciones donde policías deben presentarse en procesos penales, por ejemplo, que no necesariamente tienen que ver con el servicio policial. Y los comandantes les niegan el permiso. Y aquí la ley no solo les impone la obligación de darles el permiso, sino que también los conmina para que adopte las medidas necesarias para que ese uniformado se pueda presentar esas diligencias. Bueno. Respecto de los bienes públicos de la policía o de otras instituciones públicas o privadas puestos bajo responsabilidad para el uso, custodia, tenencia o administración del transporte. Bueno, esta la habíamos hablado ayer, dimos el ejemplo de cuando se ordena utilizar bienes del Estado o de la institución para situaciones particulares, ¿no? El típico comandante que envía al conductor a que le compre el pan, a que le lleve la esposa al centro comercial, que le lleve los hijos al colegio, que le lleve a pasear la mascota, etcétera, etcétera, etcétera. Por aquí, demorar injustificadamente su entrega. Bueno, ojo con esta. Es el literal B, demorar injustificadamente su entrega a la autoridad competente o a la devolución a su dueño. Muchas veces los policiales se quedan con elementos y los dejan en consigna en la estación y resulta que ese no es el procedimiento adecuado. Si usted va a incautar un bien, lo incauta de ipso facto, pues se lo devuelve a su propietario. Pero eso de que lo dejo en consigna en la guardia o que lo dejo en consigna en el armerillo, eso no es así. Eso no es así, porque si usted no tiene claro el procedimiento y tiene que esperar otro día para poner a disposición ese elemento o para devolvérselo a la persona, pues quiere decir que no se está constituyendo esa situación jurídica que está invocando el policía. O no hay flagrancia, o no amerita la incautación, o no sabe a qué autoridad ponerlo a disposición. Siempre, siempre pongan a disposición. Si, por ejemplo, surge la duda, bueno, y si ese elemento que yo voy a poner a disposición tengo que ponerlo ante otra autoridad y no es posible por términos de distancia o por términos de tiempo. Estamos en la virtualidad y esa excusa no es válida. Porque un correo electrónico, ¿cuánto se demora en llegar? Pregunto. ¿Cuánto se demora en llegar? Término de distancia. De ipso facto. Eso es de una. Y entonces, ¿cuál es el argumento del policía? ¿Qué le impide acaso redactar un informe y enviarlo por correo electrónico a la autoridad competente, informando de la incautación de un elemento y de la imposibilidad de ponerlo de ipso facto a disposición de esa autoridad competente con el compromiso de ponerlo a disposición en el término de la distancia? ¿Qué le impide? A veces es la pereza, profe. Eso es a veces la pereza. ¿Qué le impide? Nada. Profe, qué pena, profe, una pregunta ahí cuando uno realiza las incautaciones que son los fines de semana, por ejemplo, las motocicletas que son hurtadas y toca esperar hasta el fin de semana, hasta el lunes,
para que le den el descarte. Precisamente lo que le estoy diciendo. Pásele un correo electrónico a la autoridad competente informando esa situación. Pero no espere todo el fin de semana a quedarse con ese bien bajo su custodia. Pase el respectivo informe y pase el respectivo informe al comandante de estación. Háganle el pasecito, ese es el problema. No, sí, ya, yo comprendo ese punto, pero por ejemplo, cuando aparece en la PDA que aparece en rojo y no tiene cómo saber si es hurtada, embargo, o sea, toca por sí esperar hasta el lunes que le contesten a uno. Comando, eso que usted plantea es un tema muy complejo. Pues para curarse en salud, lo mejor es ese bien, o sea, es que depende del caso, ¿no? Pero yo me estoy planteando el caso desde el punto de vista de que usted detiene un vehículo y le pide antecedentes y le aparece como hurtado. De lo contrario, ¿usted cómo lo demuestra? ¿O cómo llegó a esa determinación de que ese vehículo era hurtado? Si usted me está diciendo lo que él quiere decir es cuando un vehículo le sale en rojo por la PDA, él tiene que solicitar la ampliación para que le digan por qué está el vehículo, y como muchas veces los funcionarios no están en su momento, haga la anotación en el libro de población y espera que le den respuesta. Así sencillo. De igual forma está la trazabilidad del documento que usted generó al encargado de automotores solicitando la ampliación del mismo. Hay muchas formas. No, Blanco. Es Profe. así, o sea, en su momento es así, pero te explico bien. Porque lo que tú quieres decir es informar a la autoridad competente, pero tú en su momento no tienes claridad cuál es la autoridad que lo está solicitando. Lo que quiere decir el compañero es que, pues, o sea, ¿bajo qué argumento le va a decir él al dueño del automotor por qué le están incautando el vehículo? Si él no tiene para darle un soporte, el por qué le está inmovilizando el vehículo. O sea, si en el caso de que la CEJI no esté un fin de semana. No, pero es imposible. Esa es la pregunta que le estoy haciendo. La última que me dio, y no es imposible porque hay departamentos. Es que en la PDA solamente aparece antecedente positivo, no dice por qué, solamente aparece antecedente positivo, y puede ser por embargo, puede ser por un hurto, puede ser por cualquier delito. Él no vota la respuesta del delito de por qué está requerido el elemento. Pero por eso, compañero, para eso uno hace una solicitud de ampliación. Usted está solicitando la ampliación para saber por qué está el vehículo. Debe hacer anotación en el libro de población al afectado. Espero un momentico que me den respuesta para ver cuál es el procedimiento a seguir. Porque tú no lo puedes así como así decirle, no, ya váyase, chao, no, tienen que esperar que le den respuesta. Mire qué es lo que pasa. El caso es muy interesante. Vale la pena analizar. Entonces, mire que el policía ahí se enfrenta a un dilema. Tiene dos opciones. O sigue el procedimiento, hace lo que el compañero está mencionando, ¿sí? Es decir, realiza el informe y espera esta nueva orden, o le entrega el vehículo al ciudadano. Pero si le entrega el vehículo al ciudadano, por ejemplo, y el dueño u otra persona se percata de esa situación, puede estarle iniciando un proceso por omisión, ¿sí? Entonces, el policía está en ese dilema y debe analizar muy bien cuál es el procedimiento que debe seguir. ¿Sí? Lo que yo les recomiendo es que siempre dejen los soportes. Si no depende de ustedes, porque volvemos a lo mismo, nadie está obligado a lo imposible. Usted como policía, usted no tiene acceso a todos los sistemas para verificar si esa información o cuál es la información real, si sí aparece hurtado o no. ¿Sí? Pero usted, ¿cómo lo hace? Usted tiene que esperar que quien tiene esa función o esa facultad, pues le emita la información respectiva para usted proceder. Pero es imposible usted acceder a eso. Por más que usted quiera y tenga la intención y el deseo de hacer el procedimiento, no puede hacerlo. Entonces, deje los soportes respectivos, haga las anotaciones respectivas, pasen los informes y envíe los correos a quien corresponda. Y deje el vehículo en consigna en la estación de policía o en un parqueadero, si es el caso.
Entonces, una opinión ahí. De pronto en esas unidades que son por allá bien remotas. No se le escucha nada. Ahí sí me escucha. Mejor. Digo que por lo menos estos casos, o sea, no creo, porque por lo general aquí siempre está un funcionario ahí que es el que da la ampliación. Por lo menos acá en Cartagena, un trabajo acá. Y a la hora que sea, por mucho demora una horita y envían la respuesta porque requiere el vehículo. A menos que trabaje en una unidad de esa por allá que demora en llegar la señal. Mira, compañerito, que pues bueno, tiene la fortuna que haya un operador. Estamos hablando de una ciudad como terciaria que es Cali y muchas veces duran hasta un día, 2 días para darle respuesta y por el sistema GEPOL. Acá es un formato, solamente ya lo firma y al ratito tiene la... No, pero mira que te indico que queda mayor soportado mediante comunicación oficial, que es la de GEPOL, porque ahí hay una trazabilidad y le llega el documento responsable. Bueno. Por eso digo, como dice el profesor, no estás obligado en costumbre, no tienes acceso a esa plataforma. Sí, lo importante es que dejen los soportes respectivos, ¿no? Anotaciones, informes, correos electrónicos y demás. Bueno, pasemos al siguiente numeral: causar daño en su propia integridad, permitir que otro lo haga o fingir dolencia para la no prestación de un servicio. Esa es muy usual, ¿no? Y tiene que ver también con el tema de falsedad en documento, de los uniformados que se valen de médicos corruptos que compran o venden mejor las excusas médicas, ¿no? Cuando no son reales. Permitir el ingreso a personas no autorizadas en áreas restringidas. No requiere explicación. Participar o intervenir en juegos de suerte y azar prohibidos por las normas y reglamentos o concurrir uniformado a lugares donde se realicen estos, salvo que implique el ejercicio de un deber funcional. ¿Que estés jugando en un casino? Sí, no falta el policía ludópata. No falta el que está en servicio y le da por meterle plática a la maquinita. Y cumplir los deberes de supervisión y control del servicio. Más que claro. Por favor, si me colaboran con la lectura de los siguientes y me dicen cuál consideran relevante, del 22 al 25, cuáles consideran relevantes para aclararlos. Pero es que me parece que la mayoría están muy claros. O sea, en su interpretación literal no da para que haya algún error o una mala interpretación. Es como muy claro los numerales, pero si ven alguna duda en esos numerales restantes, les agradezco que me la hagan saber. Profe, esta 23 está muy de moda con lo que viene del bono familiar, porque están haciendo declaraciones de llevan conviviendo con una persona tanto tiempo y les están haciendo cobro y les están aperturando investigación por esto, porque no informaron la exclusión de sus padres. Dice 23. No informar de manera inmediata la exclusión de sus beneficiarios cuando se dan las causales de extinción del derecho al subsistema de salud de la Policía Nacional o se encuentre cotizando en el Sistema General de Seguridad Social en salud. Y yo creería que esta, por analogía, obviamente, no solo cuando se trata de los padres, sino también cuando se trata de los cónyuges o excónyuges, ¿sí? Cuando el policía hace su proceso de divorcio, bien sea de común acuerdo o bien sea litigioso en un proceso ante un juez de familia, y no informa que esa persona ya no debe pertenecer al sistema de sanidad de la policía, que ya hay un instrumento jurídico como lo es una sentencia o una conciliación, ¿sí? O una escritura pública si se realizó en una notaría,
en la que se determinó que ya no es su cónyuge. Y aplica para todos los beneficios. Yo creería que por analogía, no solo para el tema de sanidad, sino que yo creería que también para por ejemplo, la bonificación para la asistencia familiar, podrían aplicarlo por analogía. O si no, cuando tienen a los padres y uno de los padres fallece. O cuando, sí, exactamente. Muchas de las veces es falta de diligencia del uniformado, ¿no? Pero ahí hay que analizar también, cuando abren esos procesos disciplinarios, hay que analizar muchos factores, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso del fallecimiento, pues, para lo menos que tiene cabeza el uniformado es para informar eso, ¿no? O sea, permítale un tiempo prudencial que haga su duelo, por lo menos, ¿cierto? Y ahí sí, porque es que de todas maneras, ¿qué se debe analizar ahí? Acá conocí un compañero que a veces le murió el papá y como a los 8 meses fue que lo llamaron de disciplina porque no había pasado ni el informe para que no le siguieran pagando el subsidio por el padre. Claro. Pues en el tema de sanidad se debe analizar. ¿Qué se debe analizar? Acuérdense de la estructura de la falta disciplinaria. ¿Se acuerdan de la segunda clase? Estructura de la falta disciplinaria, que hablábamos que tenía que existir una conducta, en este caso sería una conducta por omisión, tiene que existir que esa esté tipificada como falta, efectivamente aquí está tipificada como falta, se le debe hacer el análisis de la ilicitud sustancial y ahí es donde yo creería que no pasa el filtro. ¿Por qué? Acuérdense que dijimos que la ilicitud sustancial quiere decir que se afecte el deber funcional, ¿sí? Y por ejemplo, en el caso de sanidad, cuando es, por ejemplo, por fallecimiento, ¿sí? Pues esa persona no va a utilizar los servicios de sanidad, obviamente. Entonces, ¿dónde se afectó el deber funcional? De ninguna manera. Entonces, podría salir exento de responsabilidad disciplinaria si tiene una buena defensa. Y en el caso, por ejemplo, de cuando la persona no informó cuando se divorcia, también tenemos que analizar porque a veces hay sistemas o servicios concurrentes, ¿sí? Por ejemplo, que la persona tiene otra EPS y no utiliza la de la Policía Nacional, pero sin embargo seguía figurando como si estuviera como beneficiario. Pero entonces habría que analizar si realmente esa persona utilizó los servicios, porque si no los utilizó, no se configura el perjuicio. Profe, ¿usted puede explicarnos eso del parágrafo? El parágrafo, veámoslo a ver qué dice. Dice, cuando la conducta no pueda adecuarse a ninguna de las anteriores faltas, en virtud de los principios de especialidad y subsidiariedad, constituirá falta grave al realizar o incurrir en una conducta descrita en la ley como delito a título de culpa, perdón, cuando se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia del cargo o función, o cuando se encuentre en periodos de descanso o situaciones administrativas tales como franquicia, permiso, licencia, vacaciones, incapacidad, excusas de servicios, suspensión o en hospitalización, así como en vigencia de medidas sanitarias. Bueno, ¿se acuerdan que dijimos que las faltas gravísimas estaban descritas taxativamente y que las faltas graves estaban descritas taxativamente y que las faltas leves eran a criterio del juez disciplinario? Pues acá se mezclan las dos. Están descritas taxativamente, pero al final ponen un parágrafo donde dice que las conductas que sean delito a título de culpa, ¿sí? Sin importar si fueron en actuaciones administrativas, en situaciones administrativas, perdón, como permisos, vacaciones y demás, se tendrán como falta grave. Volvemos a lo mismo. Los demás servidores públicos, si incurren en un delito a título de culpa, ¿cuál sería un delito a título de culpa? A ver cuál se me ocurre. Atropellar a una persona sin querer queriendo. Es decir, usted iba manejando su vehículo y se le atravesó una persona, ¡pum!, la atropelló. Es un delito en la modalidad de culpa. Se puede determinar que, por ejemplo, usted fue imprudente o fue negligente o qué sé yo, culpa. O sea, nunca hubo la intención de matar o de herir, si fueron lesiones. ¿Sí?
no lo pongamos tan grave, digamos que fueron lesiones personales. Y conozco un casito al respecto, a propósito. Un señor patrullero, curso mío, estaba de permiso y se le dio por ir a la estación de policía a recoger unos elementos que había dejado estando en servicio. Normal, ¿no? De regreso de la estación de policía hacia su vivienda, en un cruce de un semáforo intermitente, se choca coincidencialmente con otra uniformada femenina, quien se dirigía de la estación de policía hacia el colegio donde estudiaba su hijo y le causa lesiones, fractura de miembros inferiores del menor de edad. Eventualmente puede haber un delito culposo, ¿sí o no? Podría haber un eximente de responsabilidad, ¿no? Culpa de la víctima o qué sé yo. Pero supongamos que hubo un delito por culpa. El patrullero no se percató en el semáforo y, bueno, atropelló a la patrullera y se lesionó al menor de edad. Lesiones personales culposas. ¿Es un delito? Sí. ¿En la modalidad de culpa? Sí. ¿Y qué dice el parágrafo? Que eso es falta grave. Volvemos a la misma pregunta. Ese choque entre esas dos personas que están en funciones particulares y en situaciones administrativas de permiso o vacaciones, ¿en qué afecta el servicio? ¿En qué afecta el deber funcional? ¿En qué afecta? No lo afecta. Para nada. Volvemos al concepto de la ilicitud sustancial, para que tengan presente la importancia de este elemento de la estructura de la falta disciplinaria. Es la médula espinal de la estructura de la falta disciplinaria, la ilicitud sustancial. ¿Más preguntas al respecto? No, señor. Bueno, ¿cuánto tiempo nos queda esta sesión? 5 minutos. Todo delito que se haga por dolo, estando en servicio o fuera de servicio, es una falta gravísima. Todo delito que se haga o digamos, en ocasión de culpa, es una falta grave. Y, digamos, estos delitos pueden ser, según el sustanciador, pueden verificarse para disminuir o, digámoslo, pasarlo a las faltas leves. Podría ser cuando es una contravención o un comportamiento contrario a la convivencia. Digamos que no se comete como tal el delito y se hace un comportamiento contrario. Entonces, sea en servicio o fuera de servicio, es una falta leve también. Como acotación, digamos, para tener presente, todo delito que sea dolo, estando en servicio o fuera de servicio, es falta gravísima. Y a título de culpa, es falta grave. Listo, profesor. Excelente aclaración. Excelente aclaración. Bueno, estos minuticos para resolver dudas sobre faltas graves o gravísimas que hayan quedado ayer. Ayer que habían quedado pendientes una sobre las gravísimas. Esos 4 minuticos por si todavía tienen presente la pregunta. Y en el último bloque, yo creo que con ese ya cerramos, les explicamos el tema de las causales que eximen de responsabilidad disciplinaria a un servidor público, que esas se las debe saber el policía de memoria, pero más que sabérselas de memoria, las debe saber interpretar y las debe saber aplicar. Le pueden incluso llegar a salvar la vida, esas causales, con eso les digo todo. Preguntas sobre lo que hemos visto. Ya con el otro tema cerramos. ¿No hay preguntas? No, si no hay preguntas, no sé si cerramos la sesión y abrimos la otra y de una vez salimos de las causales. Bueno, en esta sesión, por favor, si me colabora, profe, ahí con el artículo 31 de la ley 1952, si la tiene a la mano, de la 1952. Esta es la 2196. Trabajamos sobre la 1952, Código General Disciplinario, para que lo tengan ahí a la mano y lo vayamos visualizando.
Causales eximentes de responsabilidad disciplinaria. Esta se la deben aprender de memoria. ¿Cuántos minuticos es que dura la sesión que yo me pierdo? ¿Es media hora o es 40 minutos? 40, profe. 40, listo. Apenas terminamos 10:30, apenas. Bueno. ¿31, profe? 31. 31, bueno. ¿Qué quieren decir las causales de exclusión de la responsabilidad disciplinaria? Quiere decir que no habrá lugar a responsabilidad disciplinaria cuando la conducta se realice por cualquiera de los motivos que se mencionan en el artículo 31. ¿Listo? Vamos a analizarlos y vamos a poner un ejemplo por cada una para que les quede supremamente claro. Les quede supremamente claro. Partamos de la base de un ejemplo. O mejor, vamos a poner varios. Vamos a poner dos ejemplos. Número 1. Del policía que se encuentra en servicio en medio de una protesta social. Es el primer ejemplo. Policía que se encuentra en servicio en medio de una protesta social y es agredido por la muchedumbre. Como medio, utiliza su arma de fuego y lesiona a un ciudadano. Lesiona a un ciudadano. Le causa lesiones personales. ¿Listo? Primer ejemplo. Segundo ejemplo. El policía de vigilancia, que en su turno de vigilancia, valga la redundancia, conoce un caso de riña callejera. Llega al lugar de los hechos y el agresor deja de agredir a la víctima y procede a agredir al policía con arma cortopunzante o con un machete. Es decir, un arma cortocontundente. Vendría siendo ese elemento del machete. Arma cortocontundente. El policía acciona su arma de fuego y ultima al sujeto. Es decir, le da muerte. Esos son los dos ejemplos que vamos a analizar para que comprendamos bien estas causales. Entonces, ¿qué nos dice el artículo 31? Dentro de esas causales eximentes de responsabilidad está, número 1, por fuerza mayor. Número 2, en caso fortuito. Número 3, en estricto cumplimiento de un deber constitucional o legal de mayor importancia que el sacrificado. Número 4, en cumplimiento de orden legítima de autoridad competente emitida con las formalidades legales. Número 5, para salvar un derecho propio o ajeno, el cual deba ceder el cumplimiento del deber en razón de la necesidad, adecuación, proporcionalidad y razonabilidad. Número 6, por insuperable coacción ajena. Número 7, por miedo insuperable. Número 8, por convicción errada e invencible de que su conducta no constituye falta disciplinaria. Y número 9, en situación de inimputabilidad. Bueno, voy a poner un tercer ejemplo que ya creo que lo había mencionado en una clase anterior, del policía de vigilancia que era llamado por la central de radio informándole que debía estar pendiente porque se había presentado un hurto y que en el sector estaba un delincuente de alta peligrosidad que tripulaba una motocicleta de alto cilindraje junto con un parrillero y le dan unas características físicas y de la vestimenta. ¿Se acuerdan del casito? Que lo pusimos más difícil y establecimos que el parrillero que se gira en forma amenazante hacia el uniformado no portaba un arma de fuego, sino que portaba una cámara fotográfica. Pero el policía acciona su arma y ultima al sujeto. Esos tres casitos los vamos a analizar a la luz de estas causales. Entonces, para empezar,
¿Qué implica fuerza mayor? Fuerza mayor implica precisamente lo que estábamos mencionando. Nadie está obligado a lo imposible. Fuerza mayor es que hay una fuerza externa ajena a su voluntad que le impide o que lo obliga a cometer X conducta o que le impide, es decir, que lo hace incurrir en una omisión por fuerza mayor. Una fuerza externa a su voluntad. Un caso fortuito. Aquí la diferencia es muy mínima. El caso fortuito, para que no se confundan, tiene que ver más con temas catastróficos. ¿Sí? Un terremoto, una inundación, algo fortuito, algo inesperado, un derrumbe, por ejemplo, una vía. ¿Sí? Es algo fortuito. Fuerza mayor es cuando influye la voluntad, pero de un tercero o de una autoridad tercera, no la suya. En estricto cumplimiento de un deber constitucional o legal de mayor importancia que el sacrificado. ¿Cuándo ocurre eso? Acuérdense del ejemplo que nos daba un compañero en esta clase, que decía que muchas veces por ir a cumplir con un deber o con una orden, por ejemplo, de un llamado de un ciudadano pidiendo auxilio, y en el recorrido se producía un accidente. ¿Se acuerdan de ese ejemplo? Ahora lo vamos a analizar. En estricto cumplimiento de un deber constitucional o legal de mayor importancia que el sacrificado. Entonces, cuando usted incurre en una falta disciplinaria desde el punto de vista de la tipicidad, es decir, que la conducta que usted cometió sí está descrita como falta disciplinaria, pero usted cometió esa falta en aras de proteger o de cumplir un deber constitucional o legal de mayor importancia que lo sacrificado. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿cuál sería el ejemplo ahí? Un policía, por ejemplo, que en cumplimiento de un deber constitucional, ¿cuál podría ser un deber constitucional, por ejemplo, para el policía? Proteger vidas y bienes, defender al inocente del engaño, dice por allá el Código de Ética Policial, a los débiles de la opresión y la intimidación. Y en cumplimiento de ese deber, afecta un derecho de un ciudadano, por ejemplo. Por ejemplo, la libertad de locomoción. Eso es un claro ejemplo de que aplica en ese momento. Entonces, usted momentáneamente detiene a una persona. Pero por un mandato constitucional, ¿cuál? Por ejemplo, la amenaza de una bomba, amenaza explosiva, amenaza de una toma guerrillera. O existe un riesgo inminente de que si usted le permite a esa persona circular libremente por espacio público, como es su derecho, la libre locomoción, y usted le está vulnerando ese derecho porque usted no le permite el acceso a un lugar o transitar por X lugar, pero usted está en cumplimiento de un deber constitucional de mayor envergadura, pues ahí usted está exento de toda responsabilidad disciplinaria. En estos días me consultaba un señor policía de la estación de policía de Chiquinquirá y me decía que un señor concejal les abrió proceso disciplinario a unos uniformados porque ponían unas vallas frente a la estación, cerraban el paso en las noches, no le permitían transitar a los ciudadanos por el lugar y que cerraban como 3 o 4 cuadras. Y este señor concejal interpone la denuncia, compulsa copias a disciplina, prácticamente que obliga a que se le aperture proceso disciplinario a los uniformados. Usted sabe que el poder político influye más cuando el oficial no tiene carácter y se deja influenciar por los políticos. Le abren proceso disciplinario a algunos, o intentan abrirle proceso disciplinario a algunos policías porque lo pasan a personería municipal y demás. Y uno de los uniformados me consulta. Díganme ustedes ese ejemplo. ¿Están parados bajo alguna causal eximente de responsabilidad de las que acabamos de leer? La respuesta es que sí. ¿Por qué? ¿Cómo argumenta jurídicamente ese uniformado? Porque el agua sucia recaía sobre el comandante de estación. ¿Sí?
que era quien daba la orden e incluso, el comandante de guardia, no comandante de estación, comandante de guardia, quien incluso hacía una anotación y daba las consignas en la formación. 7 de la noche cierran las vallas, 6 de la mañana las abren. Pasan muchas unidades, ¿sí o no? Pero entonces, ¿qué derechos estarían ahí salvaguardando? Por ejemplo, en esa época estaban en el tema del plan pistola, el tema de las explosiones y demás. Entonces estaba más que justificada esa acción de la Policía Nacional. ¿Por qué? Porque eso no era una acción caprichosa ni se le estaba limitando el paso a los ciudadanos. O sí se estaba limitando, pero estaba siendo justificada. Justamente acá por el numeral 3, en estricto cumplimiento de un deber constitucional o legal de mayor importancia que el sacrificado. ¿Cuál podría ser? Proteger vidas y bienes. ¿De quiénes? De los ciudadanos. Si los ciudadanos se les permite transitar, por ejemplo, en fin de semana por el frente de la estación y ocurre un atentado, ¿no está en riesgo la vida y la integridad física de esos ciudadanos? Por supuesto que sí. Plan pistola. Entonces, pueden salir afectados terceros. Justificada totalmente la acción de los policías. No había lugar a responsabilidad disciplinaria más allá del escándalo mediático y demás que podía generar el político. Bueno, pasamos a la siguiente. Incumplimiento de orden legítima de autoridad competente emitida con las formalidades legales. ¿Cuándo ocurre eso, por ejemplo? Cuando le dan la orden a la Policía Nacional de que realice un allanamiento. ¿Sí? Cuando le dan la orden, o que apoye una diligencia de allanamiento, mejor. Cuando le dan la orden de un desalojo, que apoya la inspección de policía o apoya al juzgado para un desalojo. ¿Se están vulnerando derechos fundamentales? Claro que sí, a la libre locomoción, etcétera, etcétera. Pero se está en cumplimiento de una orden legítima de autoridad competente emitida con las formalidades legales. Yo no sé si ustedes se acuerden de un casito de un señor patrullero por allá en el sur del país que se llenó de motivos y dio unas declaraciones por redes sociales y por medios de comunicación incluso, donde se rasgaba las vestiduras y casi que llora, que porque lo estaban obligando a cumplir con una actividad que estaba en contra de sus principios morales y éticos, que él no había ingresado a la policía para eso, porque había una orden de desalojo de unas personas que habían invadido un predio, una propiedad privada. Y en cumplimiento de una orden judicial se realizó el desalojo. Y el patrullero se puso a llorar y bueno, hizo pataleta y eso fue boom en redes sociales. Yo no sé si recuerden ese caso. Sí, profe. Bueno, ese señor patrullero, sí, sin lugar a dudas que no había leído la norma, porque está incumpliendo un deber. O sea, la ley se lo impone, ¿sí o no? La ley dice, ya lo vimos, apoyar a las autoridades públicas, ¿cierto? ¿Estaba en posibilidad de hacerlo? Claro que sí. La norma disciplinaria, ¿qué dice? Que si una autoridad pública, sea la que sea, llámese fiscalía, llámese inspección de policía, llámese comisaría de familia, pide apoyo a la Policía Nacional, la policía está en la obligación de apoyar, ¿sí o no? Máxime si existe una orden de un juez de la República que dice, ofíciese al comandante de la estación de policía del municipio tal para que se apoye la diligencia de desalojo contenida en esta sentencia. Es una obligación legal primero que todo. Que si la omite falta disciplinaria, claro que sí, el régimen disciplinario lo establece. Y además está incumpliendo una orden judicial, o sea, cometió, ese señor patrullero incurrió como en 4 o 5 faltas disciplinarias, entre graves y gravísimas, porque incumplió una orden directa emitida por una autoridad superior como lo es el comandante. Incumplió una resolución judicial, número 2. Incumplió su deber constitucional y transgredió la norma disciplinaria directamente al omitir un deber funcional. Más allá de los likes y los comentarios favorables que se ganó, ese patrullero no tenía forma de defenderse, muy difícil.
muy difícil. Y además insubordinación, porque en el video se veía que se le insubordinó al comandante, y que le entregó el armamento, y que yo no soy más policía, y que yo no sé qué más. Puede que no sea policía, pero la sanción le va porque le va, y ya está ya está, si se retira voluntariamente, excelente, pero la destitución va, y la inhabilidad general va, o sea, queda muerto para las entidades públicas. Y fuera de eso, la suspensión se le convierte en multa, entonces tiene que pagar a órdenes de la policía una suma de dinero importante. ¿Por qué hacemos esto? Primero que todo, se aprendió el código de ética policial, pero no lo aplicó. Por allá, una partecita del código de ética policial dice que nunca permitiré que mis animosidades personales influyan sobre mis decisiones. Eso se le olvidó a ese señor patrullero. Se llenó de motivos y, mejor dicho, hasta lloró frente a las cámaras. Bueno, pasamos a la siguiente causal. Para salvar un derecho propio ajeno, al cual deba ceder el cumplimiento del deber en razón de la necesidad, adecuación, proporcionalidad y razonabilidad. Y aquí, para explicar esta causal, nos sirve de ejemplo el casito que les mencioné al principio, o mejor los dos, tanto el del policía que es atacado con un machete, como el del policía que está en un servicio de una protesta y usa su arma de fuego. ¿Por qué? En estos días yo publiqué un video en el que explico este tema de la proporcionalidad. Se ha sembrado la falso de toda falsedad, que el policía tiene que esperar a que le disparen para poder hacer uso de su arma de fuego. Y eso es una falsedad. Eso no es así. Nunca. Ni siquiera debe esperar a que le apunten. Porque es la vida del delincuente o la del policía. Pare de contar. Como dice por ahí un colega, que llore la mamá del policía. Perdón, del delincuente, menos la del policía. Entonces, se malinterpreta la proporcionalidad y entonces nos han vendido la falsa idea. Muchos colegas también influyen en eso, que en las escuelas nos venden la falsa idea de que la proporcionalidad es que las armas deban ser iguales, y eso no es así. Nunca jamás. O sea, que si a mí me están disparando, yo puedo disparar. Que si me amenazan con un arma de fuego, puedo utilizar el arma de fuego. Que si me amenazan con un palo, yo puedo utilizar la toma. No. No. Eso no tiene que ver con la proporcionalidad. Para nada. ¿Qué se debe tener en cuenta? El elemento cognitivo, desde el punto de vista de la conducta punible. Acuérdense que en la conducta punible hay dos elementos, el elemento volitivo y el elemento cognitivo. Johnny, ¿qué es eso en español? El elemento volitivo es la acción que realiza el cuerpo de ese sujeto. ¿Sí me entienden? Disparar. ¿Sí? Y el elemento cognitivo es lo que tiene en la mente ese sujeto en el momento en que acciona un arma o que opera un elemento cortocontundente o cortopunzante, por ejemplo. Y la intención de un sujeto que le apunta con un cuchillo en posición vertical hacia el pecho del policía no es otra que matarlo. No hay otra intención. Ah, no, es que lo voy a acariciar, o le voy a dejar un recuerdito, le voy a dejar mi autógrafo. La única intención del delincuente es matar. De aquel que realiza un movimiento con un machete hacia la cabeza del policía, la única intención es matar. Matar. No quiere ni siquiera lesionar, quiere matar. Y es ahí donde se desdibuja esa falsa teoría de que la proporcionalidad es equivalente a la igualdad de armas. Eso no es así. Eso no es así. Porque si a eso vamos, entonces, imagínense, el policía tendría que cargar machete, cuchillo, piedra, palo, puñal, patecabra. Si vamos a eso, si aceptamos esa teoría de la igualdad de armas equivalente a la proporcionalidad, pues, no tendría el policía cómo defenderse, porque el policía solo tiene dos elementos para defenderse, por lo general, tonfa y la pistola. Pare de contar.
Algunos tienen el famoso taser, gas lacrimógeno y otras cosas. Pero por lo general el policía tiene tonfa y pistola. Con uno de esos dos elementos tiene que defenderse. ¿Está en riesgo su vida? Por supuesto que sí. ¿Está en riesgo la vida de demás ciudadanos? Claro que sí. ¿Cuántos salvajes son capaces de descabezar a que se le atraviese con un machete? Más cuando están bajo los efectos de sustancias. Entonces, ese cuentico chimbito, discúlpeme la expresión, de que la igualdad de armas equivale a la proporcionalidad en el uso de la fuerza letal, no es así. Es una interpretación errónea. Y en Colombia es donde permiten eso. Miremos el compañero, yo no sé, ustedes me corrigen si me equivoco, si fue en el Cesar o fue en Sucre, el patrullero que falleció por un machetazo que le propinó un delincuente. ¿Por fue qué? en el Porque Cesar. en el Cesar, ese señor patrullero, que en paz descanse, maluco criticar, pero es para el ejercicio académico, nada más quiero que me comprendan. Pero si él fuera consciente de esta causal que lo exime de responsabilidad, no habría dudado un segundo para ejecutar el disparo y ultimar a ese sujeto. Porque yo les hago la siguiente reflexión. ¿Qué es menos grave? Que yo le dispare al sujeto, le cause una lesión o le quite la vida y defenderme en un proceso disciplinario donde con seguridad tendré todas las garantías de ley para defenderme, o que mis familiares me lloren en un cementerio. Los invito a que se hagan esa reflexión, porque la situación actual en Colombia es grave, es real, somos un país de guerra, somos un país violento. Ese cuentico de que somos el país más feliz del mundo, eso no es así. Somos un país violento, históricamente, y para que eso cambie tiene que cambiar es la educación, los principios, la familia, porque la familia es la base fundamental del Estado. Mientras no cambie la familia, no va a cambiar el Estado, nunca. Somos un país violento, somos un país de guerra, donde no le tiemblan la mano a los delincuentes a agredir al policía, a quitarle la vida, sin más ni más. Y entonces les hago esa reflexión. ¿Qué es menos grave? ¿Me defiendo en un proceso disciplinario por un presunto homicidio? ¿En servicio? ¿En uso legítimo de las armas? ¿En cumplimiento de mi deber? ¿O que mi familia me llore en el cementerio? Defenderme. Obviamente. Claro, defenderme. Obviamente. Entonces, esa es la invitación. Vea, yo no me canso de decirle a los policías, no me canso. Los que están afiliados conmigo se la saben de memoria. Este artículo 31 lo deben tener tatuado en la frente y en el corazón, porque les puede salvar la vida. Porque es que son fracciones de segundo que usted tiene para tomar esa decisión. ¿Disparo o no disparo? ¿Dejo que me agreda o qué? ¿Disparo o no disparo? Si usted tiene claro estas causales, usted sabe que no le debe temblar la mano. Si su vida está en riesgo, o la vida de un compañero, o la vida de un ciudadano, usted no le debe temblar la mano. Y es más, si nos salimos del plano legal y nos vamos al plano espiritual, está plenamente facultado. Porque usted está del lado de los buenos, usted está defendiendo la patria, usted está defendiendo a los ciudadanos, está defendiendo su vida, la de sus compañeros. Usted no tiene la culpa de que un ciudadano decida torcerse y ser un delincuente y atacar a la autoridad pública y quererle quitar la vida al que se le atraviese porque sí. Entonces, esta causal, apréndansela, estudienla, plantéense ejemplos hipotéticos, compártanla, debátanla con sus compañeros, porque les puede salvar la vida. Conózcanla al detalle, a la perfección, analícenla. No les puede temblar la mano, de ninguna manera. Ese cuentico de que el policía se debe dejar agredir no es cierto. A mí me dio mucha tristeza cuando salió un representante de la institución de alto rango
haciendo estas manifestaciones públicamente. Duele para quienes portamos el verde oliva en algún momento. Duele para el que es ciudadano y siente ese olor de patria. Que a los policías los tengan tan degradados, tan humillados, tan maltratados desde todo punto de vista. La norma los maltrata, los ciudadanos no los respetan. Todo el tiempo se ve ese odio y ese rencor en contra de los policías. Se le ha vendido a los entes internacionales la idea de que en Colombia existen policías asesinos. O sea, que el cuerpo policial es un grupo criminal dedicado a asesinar jóvenes. Eso es un insulto, una falta de respeto para los miles de uniformados, no solo los activos, que son más de 180.000, sino todos los que han pertenecido a la institución y han expuesto su integridad física y su vida al servicio de la patria, portando el uniforme. Pero mire que las normas son claras. Un político puede ir hasta misa, porque yo siempre lo he dicho, y es una realidad. La policía, el policía es eso, policía, hasta el grado de coronel full, y ahí para arriba es un político, porque su ascenso depende de los políticos. Entonces, lo menos que le importa es la vida y la integridad física de los uniformados. Lamentablemente es así. Pero mire que si el policía conoce la norma y si en el proceso disciplinario tiene una defensa que conozca esto al detalle y que pueda establecer los pormenores, que conozca las minucias del servicio, no tiene por qué salir siendo responsable de una falta disciplinaria, de ninguna manera. Actúa en legítima defensa primero que todo. ¿Sí? Amparado por la Constitución, porque el artículo 218 de la Constitución Nacional dice que la Policía Nacional es un cuerpo armado. Armado. Eso no se ha quitado de ahí hasta que no lo quiten o lo modifiquen. O si no, ¿para qué reclaman arma de dotación cuando salen al servicio si no la pueden utilizar? La Constitución ampara el uso de la fuerza letal de las armas. La ley, igualmente la ley que fundamenta la Policía Nacional. Entonces, que no les tiemble la mano. Y lo mismo con el uso de la fuerza física. Si tienen que usar la fuerza física para reducir a un delincuente que está amenazando un derecho fundamental de un ciudadano, de un uniformado, o de la misma integridad del policía, no duden en hacerlo. No duden en hacerlo. Ah, que me están grabando, no me importa. Pero ¿cuántos videos vemos en redes sociales, hombre? Cogen dos, tres delincuentes y revuelcan a los policías en el piso y hacen de todo, hacen y deshacen, y el policía pasivo. Hombre, eso no puede seguir pasando. Para eso está la fuerza física. El policía está legitimado para ejercer la fuerza. Legitimado por la ley y la Constitución. Pasemos al siguiente, por favor. El octavo, si no estoy mal. El octavo, ¿me proyecta el octavo, por favor? No lo alcanzo a ver. Ah, me faltó el sexto. Por insuperable coacción ajena. No, pues esa está clara, es cuando alguien a usted lo obliga a incurrir en esa falta disciplinaria. O sea, que usted no tiene opción, sí o sí. ¿Cómo podría ser una coacción ajena? Pensemos en algo bastante inusual y loco. Que un comandante lo obligue a usted, le diga o lo hace o lo echo. Podría ser una coacción ajena. O puede ser cuando lo obligan a capturar, profe. Por ejemplo, suele pasar. Ese es un muy buen ejemplo, comando, muy bueno. Que a usted lo obligan y que si usted lo hace o le abro su disciplinario, entonces el policía está en un dilema. Es que en este momento el policía está en una encrucijada. Porque por un lado tiene un comandante, por lo general, no digo que todos, pero por lo general hay comandantes arbitrarios, arrogantes, con poca preparación, que dan órdenes absurdas que lo único que les importa es quedar bien ante los superiores, sacrificando incluso la dignidad humana de los subalternos. Y le dan la orden al policía, lo presionan por operatividad, le hacen hemos llegado al punto de hacerle anotaciones en un formulario de seguimiento por no rendir operatividad.
cuando la Policía Nacional no es operativa. Nunca, jamás. Y por el otro lado, se encuentra con unas entidades públicas que pareciera que todo el mundo estuviera en contra del policía, el fiscal, el juez. Cualquier error, por mínimo que sea, compulsa de copias para disciplina. Por el otro lado se encuentra con el área de disciplina, que eso parece es una guillotina. Descabece policías a diestra y siniestra. Yo no sé para qué hacen tantos esfuerzos para que se incorporen policías. Echan, yo no he comprendido esa lógica, hablándolo vulgarmente, echan al policía que quiere, que tiene vocación de servicio y quiere estar en la institución, lo echan por capricho, pero hacen esfuerzos grandes para incorporar un poco de gente que no tiene las competencias necesarias. Bueno, cierro paréntesis. Entonces, el policía está en esa encrucijada. Por un lado tiene unas autoridades públicas que se volvieron expertas en compulsar copias. Mínimo error, compulsa de copias. Entonces, planteemos el ejemplo en el que el policía está en el dilema de si es o no flagrancia. Es o no flagrancia. Y entonces le dice al comandante, haga el procedimiento. Y le dice al fiscal, y el fiscal se hace la de Pilatos. Señor policía, si usted considera que es flagrancia, haga el procedimiento. Yo le recibiré el caso y determinaré si sí o no. ¿Pasa o no pasa? Siempre. O en peor de los casos, el fiscal se lava las manos, personalmente le dice, sí, hay flagrancia, captúrelo. Y después se cae el caso y ¿a quién le compulsan copias? Al policía. Porque ¿quién fue el que lo puso a disposición? El policía. Y por el otro lado, el comandante presionándolo por operatividad. Y por el otro lado, disciplina como una guillotina, pisándole los talones al policía. Y por el otro lado, una sociedad que no respeta al policía, que no respeta a la autoridad. Entonces el policía está en una encrucijada. Y hay la importancia de conocer la norma y saberla aplicar. Cuando usted conoce la norma, usted se enfrenta al fiscal, usted se enfrenta al ciudadano, usted se enfrenta al comandante y sortea la situación. Pero si no conoce la norma, muy seguramente se lo lleva el que nos trajo. Pasamos al siguiente. Por miedo insuperable. Entonces, esta nos aplica en el ejemplo que pusimos del compañero que estaba en un servicio, en un CAI, en una protesta social, y le llegan un sinnúmero de desadaptados sociales, delincuentes, terroristas es la palabra porque siembran el terror, a incendiar el CAI, a matar al policía, a masacrarlo a punta de piedra y palo. Y el policía solo tiene la pistola, porque ni tonfa tiene ya. Acciona su arma de fuego y ultima a uno de los sujetos para poder huir y salir bien librado de la situación. ¿Se encaja esta causal de eximente responsabilidad, sí o no? Por supuesto que sí. Porque ¿quién no siente miedo con una multitud que viene dispuesta a matarlo? ¿Quién no siente miedo? El policía que no siente miedo es mentiroso. Miedo insuperable, listo. Miramos el siguiente. Con la convicción errada, inversible de que su conducta no constituye falta disciplinaria. Esa nos aplica para el caso del patrullero que acciona su arma creyendo que el tripulante le está apuntando con un arma. O sea, hay una convicción errada. O sea, el policía no está inventando. Él creyó que realmente le iban a disparar y que su conducta era legítima. ¿Listo? Y la última, en situación de inimputabilidad, pues esa no tiene que dársele mayor explicación. Es cuando una persona ha sido declarada interdicta y aquí esta se puede aplicar en los casos, por ejemplo, donde le abren procesos disciplinarios a policías que están inmersos en tratamientos psiquiátricos. Se puede invocar esta causal. ¿No? Porque muchas de las veces conozco un caso donde un patrullero fue, mejor dicho, acosado laboralmente, tenía un diagnóstico psiquiátrico, lo llevaron como a 3 o 4 procesos disciplinarios y pues se está invocando esta causal para tomar esos procesos. Bueno, muchachos, por lo demás, fue un gusto conocerlos, fue un gusto haber compartido con ustedes.
Espero que nos veamos en una próxima oportunidad cuando sean subintendentes. Profe, ¿no nos puede regalar su número? Sí, claro que sí. Aprovecho ahí para hacerme la cuñita. Yo me desempeño como abogado litigante en derecho disciplinario, en derecho penal militar y en derecho administrativo. Defiendo policías y militares en todo el territorio nacional. Entonces, los que tengan un casito y de pronto les haya parecido interesante el ejercicio que hicimos acá o los argumentos que hemos esgrimido, apuntan mi número 321-205-1444. Manejo el tema de las afiliaciones, para quien le interese, yo manejo afiliaciones mensuales, no es descuento por nómina, tampoco hay cláusula de permanencia. Queremos hacer eso precisamente por contribuir, porque hay Profe, ¿me puede repetir el número? 321-205-1444. 321-205-1444. Profe, una pregunta. Manejamos afiliaciones de 45 pesos mensuales, sin cuota de permanencia, es totalmente voluntario. Si al cabo del año ustedes consideran que los servicios que se les presta no son idóneos, pues bien pueden retirarse. Dictamos 5 cursos al año, en derecho disciplinario, penal militar, policial, así como lo que ustedes acaban de ver. Ahorita estamos dictando el de disciplinario. ¿Y qué le incluye la afiliación? En los 2 minutos que quedan les explico. La afiliación le incluye asesoría y acompañamiento jurídico en todo proceso disciplinario que se inicie en contra del policía, en todo proceso penal militar, en todo proceso administrativo, en todo proceso médico-laboral, en todo proceso que tenga que ver con juntas médico-laborales, convocatoria a tribunal médico-laboral, apelación de informes administrativos, solicitud de traslados especiales y apelación de anotaciones con disminución de puntaje en el formulario de seguimiento. Todo eso sin ningún copago, siempre y cuando los procesos se inicien en fechas posteriores a la afiliación. Los que quieran me escriben ahí a mi WhatsApp. Con mucho gusto les amplío la información. Por lo demás, ¿cuál es la afiliación? 49 mensuales, 49 mensuales. No es descuento por nómina, el policía consigna o hace una transferencia mes a mes. Por lo demás, felicitarlos, incitarlos a que se sigan preparando, a que sigan conociendo. Profe, ¿me regala el nombre suyo completo? John Henry Moreno Álvarez. John Henry Moreno Álvarez. Los que me quieran seguir por ahí por redes sociales me encuentran como abogado John Moreno. Por ahí tengo mucho contenido de valor en TikTok y en YouTube que les puede servir. Hay muchas cositas interesantes, muy similares a las que vimos en estas clases. Muchachos, les agradezco inmensamente por haberme escuchado, un gusto en conocerlos. Profe Álvaro, muchas gracias. Dios los bendiga y nos veremos en una próxima oportunidad. Feliz noche. Gracias, profe. Dios lo bendiga. Gracias, profe. Muchísimas gracias, profe. Dios lo bendiga. Bendiciones, muchachos. Chao. Gracias, profe. Que descanse.